¿Alguna vez sentiste que algo invisible te miraba, incluso dentro de la iglesia? Un escalofrío sin razón, un silencio que pesa, como si el mal se escondiera justo donde menos lo esperas. Eso fue lo que ocurrió en aquel templo. Un lugar sagrado, lleno de imágenes, incienso y oraciones, pero esa vez, la oscuridad ya estaba dentro. Un clérigo respetado, un guía espiritual, comenzó a mostrar comportamientos inexplicables. Nadie quería creerlo, pero la evidencia era aterradora, estaba poseído por una fuerza demoníaca. El ambiente se volvió tenso. Los fieles comenzaron a alejarse, aterrados. Nadie sabía qué hacer. Nadie, excepto un joven fraile, el Padre Pío. Mientras todos se retiraban con temor, él se mantuvo firme. No necesitaba gritar. Su fe hablaba por él. Su alma, sencilla pero inquebrantable, se transformó en arma y escudo a la vez. Con el poder de su vocación y la autoridad del cielo, dio inicio a las oraciones de liberación. Pero esta vez, el enemigo no era un espíritu cualquiera. Era astuto, antiguo, conocedor de las escrituras y de los puntos débiles del alma humana. La batalla espiritual que se desató allí no tenía precedentes. El sacerdote poseído, que antes era faro para muchos, ahora gritaba con voz distorsionada, lanzando blasfemias, burlas y amenazas. Sus ojos perdieron toda humanidad. Su rostro ya no era suyo. La fe de toda la comunidad parecía pender de un hilo. Pero en medio de la oscuridad, una luz resistía. Cada vez que el Padre Pío invocaba el nombre de Jesús, cada vez que alzaba su mano para trazar la cruz, las tinieblas retrocedían. Lentamente, pero con certeza. Ese exorcismo no solo liberó a un hombre, fue una señal para todos nosotros. Nadie, por más alto que esté en lo espiritual, está completamente libre del ataque del mal. Pero también nos recordó algo aún más importante. La fe auténtica, vivida con humildad y poder, es más fuerte que cualquier infierno.